minutos, 11:09. Bueno, hoy día, y además aprovechando el mes patrio, vamos a hablar de historia. ¿Qué les parece? Viendo un poco acá el tema que me pone mi compañero Montenegro, me puse a recordar los primeros textos que tuve de historia en el colegio, la escuela nueva, donde enseñan lo básico, pues, ¿no? Quién era Francisco Pizarro, vino a conquistarse junto con Diego de Almagro, por aquí, qué bonito. Secundaria ya otro level, más datitos. Y cuando sales del colegio a enfrentarte con la universidad, necesitábamos una preparación más especial, más detalles. No sé, a mi emisión se acordarán que decían, uy, cualquier cosita. Y tuve la suerte, tal vez, no sé, de juntarme con varios profesores, pero que me empezaron a contar cosas que de Francisco yo así, hasta desde lo negativo hasta probablemente lo positivo. Y además también me di cuenta porque a veces acá cuando llegó una supuesta estatua empezaron a pelotearse por Francisco por todos lados en la ciudad. Pero vamos a hablar justo de Francisco, sus mitos y verdades. ¿Qué les parece? ¿Qué mejor para hablar de este tema que alguien que ha estudiado sobre él y además está presentando un libro muy interesante? Vamos a conocerlo hoy día. Nuestro invitado es Esteban Miracaballos, historiador español. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. La verdad que la historia es algo tan rico y creo que es uno de los cursos tan importantes como matemáticas para conocer nuestro país, para conocer nuestra historia. Y Francisco Pizarro, no, les guste o no a algunos, es parte de ella. ¿Quién es realmente Francisco Pizarro? Bueno, Francisco Pizarro era ni más ni menos que un conquistador, con todo lo que eso conlleva. Un conquistador es una persona dispuesta a morir o a matar por conseguir honra y fortuna. Y bueno, y como tal se comportó. Evidentemente era un guerrero, y como todo guerrero, pues cometió atrocidades, ¿no? Se señalaba en un principio, y justo ahí va, hágame las correcciones, a ver, de lo que usted también ha ido investigando, porque está justo por sacar un libro sobre este tema, que esta persona pues llegaba. En España ya estaba sin plata, ya no había dónde sacar recursos, de repente se le ofrece la oportunidad tal vez de presentar un proyecto, por decirlo así para que lo entiendan, ¿no? E ir a conquistar nuevas tierras. Entonces, pero se junta pues con gente también pues no de buena familia, por decir así, con otras ambiciones. ¿Realmente es así? ¿Qué pasó con Francisco? ¿Cuáles eran sus proyectos? Bueno, Francisco Pizarro perteneció a una familia noble de Trujillo. Lo que ocurría que era ilegítimo y por tanto pues se tuvo que buscar la vida. En España el primogénito, en este caso era Hernando Pizarro, él podía vivir con las rentas que el padre le había dejado, pero Francisco Pizarro tuvo muy claro que tenía que hacer pues carrera militar y estuvo luchando en Italia y vio muchas mejores posibilidades en venir a América sin conocer en principio nada del Perú, ¿no? Y él estaba en tierra firme esperando su oportunidad porque él ansía conseguir un imperio, una gobernación, controlar un imperio, destruir un imperio y crear una gobernación, como había hecho su sobrino Hernán Cortés con los aztecas, ¿no? Unos cuantos años antes, ¿no? Y ahí se mantiene a la espera hasta que le sale su oportunidad cuando descubre que hay un gran imperio en el Mar del Sur, ¿no? Y ahora cuando se habla mucho del tema del enfrentamiento con nuestra cultura inca, se habla mucho también de este tema de violencia, de ambición, además, tengamos en cuenta que al Perú se le reconoce en sus buenas épocas por sus grandes cantidades de oro que además, no solo Pizarro, mucha gente ya hasta ahorita que estamos viendo las autoridades saquean el país, ¿no? Eso también fue una de las críticas duras que se fue conociendo durante la historia. No, como repito, no solo con Francisco Pizarro, sino con otras personas que llegaron al Perú, ¿no? Bueno, Pizarro era un conquistador y estaba dispuesto, pues eso, pues a morir o a matar por conseguir honra y fortuna, y él, pues realmente comete saqueo, él pretende conseguir oro, decía Guamán Poma de Ayala, que los conquistadores españoles se soñaban con el oro y la plata, decían, claro. Por la noche decían oro, plata, plata del Perú, decía Guamán Poma, o sea, que evidentemente, aunque la coartada era la acción evangelizadora, la realidad era que ellos buscaban otra cosa, ellos buscaban realmente riqueza. Pizarro no tanto dinero, porque él era sobradamente rico cuando llega a Perú, porque en Panamá se había enriquecido como hacendado, pero él buscaba honra, él estaba buscando su gran gobernación, ese gran imperio al que someter, destruir y crear su gobernación con el conseguir honra para él y para su familia. Ahora, buen dato que usted menciona, porque algo que a veces no observamos, antiguamente valía mucho, entre comillas, el honor, la medalla que te da un grado más, ¿no? En este caso, el tema de ser gobernador de un país, de una región, de un departamento, era
estatus que valía a veces un poquito más que el oro y la plata, ¿no? Claro, el honor para ello era fundamental, sobre todo por una persona de linaje como Francisco Pizarro. Ya digo que él se movía más por un tema de honor, por un tema de honra para su linaje, mientras que sus hombres eran más, eso sí que querían más el oro, la plata, más el dinero, para sacar de la miseria a sus familias, ¿no? Por lo tanto, la tropa buscaba más el dinero. Personas como Pizarro o incluso como Diego de Almagro lo que querían era un territorio sobre el que gobernar. Era la diferencia entre ellos y, digamos, sus hombres, ¿no? Los hombres que iban con ellos. Y esta figura que le han puesto a Pizarro de villano, ¿tiene algo de real? Bueno, yo creo que la historia de Pizarro ha estado muy polarizada a lo largo de los tiempos. En España también, en Perú sobre todo, pero en España también nos movemos desde el héroe civilizador de un sector de la población que opina eso de Pizarro, y de ahí pasan directamente al villano, genocida, asesino, ¿no? Y yo siempre digo que los conquistadores, entre ellos Francisco Pizarro, se movían en entornos intermedios. Realmente ni era un santo ni tampoco era un genocida. Ya. Él no era genocida porque él quería una gobernación y quería gobernar sobre personas y no sobre flores y pájaros, como dijera el padre de las casas, ¿no? Por tanto, cuanto más tributarios mejor. Por tanto, Pizarro administraba el terror, las prácticas aterrorizantes, en la dosis mínima para conseguir el efecto deseado. Y por tanto podemos decir que cometió horrores cuando los tuvo que cometer, cuando no era posible obtener sus objetivos mediante pactos, pero también hay que decir igual de tajante que en el caso de Francisco Pizarro no fue un genocida. Y ahora, su relación con sus compañeros de conquista, ¿hubo realmente traición? ¿Hubo realmente esta... no sé si amistad, porque al final terminan parecen matándose los unos a los otros? Sí, bueno, las traiciones en la conquista eran moneda de cambio habitual. Todos ambicionaban, unos gobernaciones, otros dinero, y al final terminan enfrentados. En el caso de Francisco Pizarro estaba cantado porque había ocurrido otras veces, cuando había habido bicefalia en la conquista, como Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, acabaron en las manos entre ellos. Y en el caso del Perú el enfrentamiento estaba servido desde el pacto de 1524, cuando se establece repartos a medias de los beneficios, cuando en realidad Francisco Pizarro era el que lideraba la empresa, Diego de Almagro era un auxiliar y Hernando de Luque un mero socio capitalista, ¿no? Pero el reparto era como el de una comendas medieval y se repartían los beneficios a medias y por tanto el conflicto estaba seguro. Bueno, qué interesante el haber conocer estas perspectivas, y también te invito a llamar al 212-5353 a ver, amigos historiadores, cuáles también son sus aportes. Acá nuestro invitado Esteban Mira Caballos está presentando un libro que ofrece una nueva perspectiva, pero a raíz también de un estudio largo que vamos a conocerlo luego del corte. Volvemos, si quieres intervenir, 212-5353. Mañana con 20 minutos, 11:20, estoy con Esteban Mira Caballos, quien además este domingo está presentando un libro, Francisco Pizarro, Nueva Visión de la Conquista del Perú. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a realizar justamente esta historia y esta visión? Porque como te comentaba detrás de micrófonos, que acá un poco cuando llegué a mi preparación preuniversitaria, cada libro me contaba una perspectiva diferente, ¿no? Por ahí que su corazón nacionalista o su corazón español también. Claro. Porque Francisco Pizarro en España, ¿cómo es considerado? ¿Un héroe? ¿Una persona que tal vez no querroche? No sé. Son muchas preguntas juntas. Yo llevo 25 años trabajando en la conquista de América. He hecho biografías de los grandes conquistadores, de Hernán Cortés, de Vasco Núñez de Balboa, de Hernando de Soto, y ahora le tocaba el momento ya a Francisco Pizarro. Empecé en 2010 cuando acabé la biografía mía de Hernán Cortés, y bueno, y ha salido ahora en 2018, 8 años de investigación. Quiero decir que es un trabajo de fondo, porque digamos, la historiografía, hay trabajos divulgativos, claro, y trabajos de fondo. Este es un trabajo de fondo. ¿Qué significa eso? He barrido todas las fuentes disponibles, todas las fuentes primarias. He estado varios años andando por todos los archivos españoles, europeos y americanos buscando fuentes sobre Francisco Pizarro, y he revisado toda la documentación, y eso me ha permitido corregir muchísimos datos sobre su biografía que han sido mal interpretados y que han repetido los historiadores uno detrás de otro. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado después está la ideología. En España hay una ideología también nacionalista, y Francisco Pizarro forma parte de uno de los pilares del nacionalismo español, y por tanto es una figura que es complicado atacar, porque la gente te tilda de antipatriota o de antiespañol, como me ha ocurrido a mí, ¿no? Y en Perú ocurre el caso contrario, que claro, bueno, que por el nacionalismo criollo, por la identificación de lo nativo, de lo criollo, frente a lo español, se ve como un extranjero y por tanto es criticado. Yo en este libro lo que he pretendido hacer un libro de historia. Yo soy historiador y no tengo nada que ver con la política ni con los nacionalismos, y he hecho un libro de historia tratando de dar una visión ecuánime del conquistador. Caramba. Aló, buenos días, Félix, ¿tu opinión importa? ¿Qué tal? Buen día. Adelante, te escuchamos. Sí, buen día también a tu invitado. Hay un detalle que siempre me causó
poco de curiosidad, ¿no? Ajá. Analizando los procesos de conquista tanto de México como de Perú, pienso que nos jugó en contra ser una alta cultura, empezando por allí, y el segundo punto, tener tanta riqueza, ¿no? Un caso contrario al de Chile, y por eso también se inicia la guerra de Almagro contra Pizarro. Almagro le toca el sur, va a Chile y además te encuentra que no hay nada, por lo menos conocido hasta esa época, no se hablaba ni de guano, ni de salitre, ni de nada todavía como usufructuables. También se encuentra con un pueblo que no les iba a dar absolutamente nada, ¿no? Además de ser también una cultura muy básica, también eran unos guerreros casi indomables, ¿no? O sea, los araucanos nunca fueron derrotados. Entonces, ni los incas pudieron con ellos. Entonces, esa es un poco mi pregunta al historiador, ¿no? O sea, si es que eso jugó en contra, la alta cultura jugó en contra también de eso, de poder, aunque sea, hacerles frente, ¿no? Porque militarmente, definitivamente, no eran lo suficiente, 200 años que sentaron Cajamarca no era para derrotar. Una cosa es ir a luchar con una lanza y otra con armas, como llegaron también, ¿no? Pero interesante la perspectiva, cultura y riqueza. Claro, no, bueno, está muy claro, además hay muchos paralelismos entre la conquista de la Confederación Mexica y la conquista de los incas, ¿no? Evidentemente hay una diferencia cuando es una alta civilización y cuando son, digamos, grupos, digamos, que están en fase de tribus o de jefatura, porque las grandes civilizaciones bastaba con eliminar a la élite dirigente, bastaba con eliminar, en este caso a Atahualpa, en el caso de los mexicas a Moctezuma, para decir, bueno, le cortamos la cabeza a este, ahora el que manda es el rey de España y me tenéis que tributar a mí. Eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, o sea, que bastaba con cortar eso y poner a toda la estructura administrativa inca a trabajar al servicio, pero en este caso ya de los españoles, ¿no? Con lo cual fueron mucho más fáciles las conquistas de los grandes imperios que la conquista de las áreas marginales, sencillamente porque las áreas marginales había que ir conquistando pueblo a pueblo, cacique a cacique, curaca a curaca, y en cambio en el Perú bastaba con dominar al Inca, y con eso tenían a todo o tenerlo controlado o tenerlo cautivo para que todo el mundo obedeciera ciegamente los designios de ese Inca, bien Atahualpa o bien el que Tupalhualpa o el que pusieron después los españoles, ¿no? Miren, qué interesante. Ahora, los compañeros que también son mencionados, Hernán Cortés, Diego de Almagro, y nuestro oyente nos pone, ¿no? La repartición no fue muy buena. Claro, llegaba el otro y acá no hay nada, todavía tal vez no sabían manejar el tema de la sal y del guano. Pero, ¿quién se ha encargado de desprestigiar a Pizarro o estoy alucinando? Bueno, sí, evidentemente la figura de Pizarro ha sido desprestigiada por el propio Hernán Cortés y su entorno. Es una cosa que parece increíble, yo dedico un capítulo en el libro a eso, porque parece mentira que 5 siglos después sigamos creyendo mentiras que nos introdujeron en el siglo XVI, y es la batalla de la propaganda y es la capacidad ya de la globalización que estaba en aquella época y el poder de la imprenta ya entonces, fijaos. Claro. Actualmente el poder de manipulación es muchísimo mayor, pero ya en aquella época había esa manipulación. Hernán Cortés tenía varias ventajas. Primero, que tenía una formación académica que no tenía Francisco Pizarro. Segundo, que le sobrevivió. Y por tanto, tenía la coartada perfecta, que la conquista del Imperio Azteca o de la Confederación Mexica fue 12 años antes que la conquista del Perú. Con lo cual, él pudo decir que Francisco Pizarro era un imitador, por ejemplo, una de las falsedades que dijo. Algo que es totalmente falso. El militar realmente era Francisco Pizarro, que había luchado en las guerras de Italia. Su padre era militar y después pasó a luchar a tierra firme y practicaba la guerra indiana desde 1510, mucho antes de que Hernán Cortés disparase en un solo tiro. Hernán Cortés no era militar. Hernán Cortés, el padre, no había luchado. Su abuelo sí, pero el padre de Hernán Cortés no había luchado en la guerra de Granada. Él se había formado como escribano, se había desempeñado como escribano de Azua en la Española. Después en Cuba estuvo también como alcalde ordinario de Baracoa y no disparó en un solo tiro. El primer tiro lo tira en 1519, cuando ya llevaba 9 años haciendo la guerra indiana Francisco Pizarro en tierra firme. Por tanto, es falso que fuera un imitador. Francisco Pizarro era un vaquiano que conocía muy bien la forma de hacer la guerra indiana. Caramba, acá lo escucho muy atenta y empiezo a poner esa historia en estos años, algo se parece. Luis, buenos días, tu opinión importa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, adelante, te escuchamos. Mira, a mí me parece que en la historia de los conquistadores y todo eso, todos los conquistadores en su tiempo hicieron atrocidades. Por ejemplo, el caso de Simón Bolívar. En Valencia, él ejecutó más de 300 soldados y familias de los soldados españoles para de una manera sembrar el miedo y en los españoles, pues.
E igualmente Simón Bolívar traicionó a Francisco de Miranda, y Francisco de Miranda fue quien trajo la idea de independencia. Él vino, dice que fue el primer latinoamericano que salió a luchar en la Revolución Francesa, todo eso, pues. Entonces Simón Bolívar también lo traicionó a él, o sea, y ¿quién se lleva todos los créditos? Simón Bolívar, porque fue el que estuvo como que en cada batalla, pues. Okay. Pero todos los conquistadores igual cometieron atrocidades y todo eso, igual que Alexander Magno en Europa. Conquistó casi toda Europa, Asia, fue a través de atrocidades y todo eso. ¿Saben qué? Hay un libro que falta, el lado oscuro de nuestros conquistadores o posibles héroes. Y pongo entre comillas, ¿no? Porque hay todo un tema detrás. Vale, bueno, totalmente de acuerdo con el oyente. Ajá. Y yo siempre digo que todo lo que está encima de un caballo es por algo, y por algo nada bueno. O sea, que la gente realmente que no cometía atrocidades, que pagaba sus impuestos, que trabajaba todos los días de sol a sol, estaba en el campo y no destacó en la historia. Todo lo que está encima de un caballo es porque cometió algún tipo de atrocidad en un momento u otro. Por tanto, yo eso no lo niego. Y yo además, aparte de este libro, bueno, uno de mis libros es Conquista y Destrucción de las Indias. Incluso publiqué un artículo que no me quisieron publicar en España, lo publiqué en Alemania, en la Universidad de Hamburgo, que está en la red, lo pueden picar en Google si quieren, en cualquier persona, y sale en la red, que se llama Pederastia en la conquista de América, en el cual vi casos de pederastas, de conquistadores que violaron a niñas de 5, 6 y 7 años, ¿no? Con datos y con señales y con documentos, ¿no? O sea que yo no me niego a hablar de atrocidades. Estos conquistadores eran lo que eran guerreros que querían conquistar un territorio a sangre y fuego. Si se sometía el curaca en cuestión porque aceptaba las condiciones de los españoles, pues pactaban y punto. Y si no se sometían, pues le cortaban la cabeza y delante del hijo, para que el hijo asumiera lo que ya el hijo asumía ya lo que le mandaban los españoles sin ningún problema. Yo no me refiero que no soy aunque sea español, no soy un historiador que hable maravillas de los conquistadores, porque eran guerreros, y como todos los guerreros en todos los tiempos, como bien ha dicho el oyente, pues cometían atrocidades cuando las tenían que cometer. No hay que ocultar la verdad, ¿no? Que es Así es. Cecilia, buenos días, ¿tu opinión importa? Buenos días, una pregunta para el historiador. Sí. Yo quería saber si es cierto que se dio esa escena del cuarto de rescate de Atahualpa, donde él ofrece un cuarto lleno de oro, ¿no? Pero es a su altura más su brazo. Y según las mediciones que habían hecho, decían que los incas eran más altos que el resto de la población. El resto de la población eran de menor estatura. Chaparritos. Claro, eso quería que me aclarara si se dio, si no se dio, y además siempre hemos tenido la idea de que Pizarro no era un hombre muy educado. Claro. Eso es todo, gracias. Okay. Y no, yo fui a Cajamarca, a los cuartos. Es una visita rapidísima, y sí, no es lo que parece. A ver, por favor. Ya, bueno, yo creo que hay demasiada unanimidad entre los testigos, entre cronistas que fueron testigos presenciales de ello, para creer que efectivamente hubo un rescate, y que el rescate era un cuarto de 28 metros cuadrados a 2,33 metros de altura, ¿no? O sea, yo creo que no hay elementos para dudar de aquel hecho, y efectivamente Atahualpa pagó su rescate religiosamente, y después Francisco Pizarro no cumplió con su promesa de liberarlo, ¿no? Entre otras cosas porque, a fin de cuentas, Atahualpa era un soberano, era un rey, y tenía miedo de hacer como le pedía Almagro y algún que otro compañero de Pizarro, de mandarlo con Carlos V a España, porque había posibilidades de que Carlos V, como soberano, como emperador, se entendiese con el otro soberano y lo repusiese en el trono, y eso Francisco Pizarro no lo quería. Entonces directamente hizo una falsa de juicio y se lo quitó de encima, ¿no? Que fue lo que hizo realmente con Atahualpa. ¿Cuál fue el fin de Francisco Pizarro? ¿Cómo muere Francisco Pizarro? Bueno, Francisco Pizarro muere por las propias intrigas, envidias de los conquistadores. Ya digo que en la conquista del Perú murieron más españoles a manos de otros españoles que con los indígenas, ¿no? Realmente apenas hubo bajas en acciones militares entre los españoles por parte de los incas, ¿no? Y realmente ya en la batalla de las Salinas mueren 50 españoles en esa batalla. En la de Chupas, en el año 41, morirán 500 españoles, que es la mayor mortandad de españoles en todo el proceso conquistador, ¿no? Por supuesto, entre ellos. Francisco Pizarro muere, pues en su palacio en 1541, a manos de los almagristas, ¿no? Porque no solamente ejecutan a Diego de Almagro el Viejo, no solamente lo ejecuta Hernando Pizarro, sino que después hacen una vendetta contra todos los... Estaban resentidos ya, el resentimiento había llegado a unos niveles muy altos, y hacen una vendetta contra todos los almagristas, saquean sus propiedades y les quitan todo, ¿no? Por lo tanto, ahí se crea un resentimiento que va a acabar de la peor manera en el asesinato de Francisco Pizarro en 1541. Y estaban saltando todas las alarmas, y ahí sí que, también lo explico en el libro, no estaban saltando todas las alarmas, y Francisco Pizarro no se percató
bachillerato ni su círculo más cercano. Caramba, qué interesante. Bueno, a mí siempre la historia me ha gustado mucho, es un curso maravilloso en el colegio, chicos, pónganle mucha atención y ya cuando crezcan tal vez lean otros textos más para complementar, porque la historia es mucho más de lo que hay en los libros, eso se los aseguro. Por favor, repítenos cuándo se va a presentar tu libro, además es otra visión interesante, la verdad me ha encantado, por ahí que visito la feria también para adquirirlo. ¿Qué hora, qué día? Bueno, pues se presenta el domingo 22 a las 7 de la tarde en el Auditorio José María Argueda. Animo a sus oyentes a acudir a la presentación. Espero que no sea una presentación al uso. Yo haré una presentación con un PowerPoint donde traigo muchas imágenes didácticas y después voy a dar lugar, desde luego, a las preguntas y al debate con el público y ahí estaremos para responder las preguntas que me planteen. Vayan, chicos, porque mucho más entonces si hay un tema didáctico de conversación y de conocer más o menos el estudio que ha realizado acá nuestro invitado Esteban Mira Caballo, nos va a permitir justo alimentar esto, un poco de la historia y un poco de lo que a veces nos falta, conocimientos. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Esteban Mira Caballo, historiador, quien además presenta su libro Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú. Nos vamos a un corte rapidito y volvemos con nuestro bloque electoral.